Ahora sí. Ahí sí, vale. Bueno, este tema que voy a trabajar va de alguna manera de la mano con aquello que se ha planteado en la sesión anterior, en una línea paralela. Si nos fijamos, todo lo que se está trabajando en las primeras sesiones hasta ahora tienen que ver con esta evolución diacrónica del proceso histórico que ha tenido que ver con el avance de estos pasos y de eslabones fundamentales que se han ido dando en torno a las definiciones constitucionales, y en la segunda parte acentuamos aspectos que tienen que ver más con lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y en ese sentido yo voy a hablar de un tema que me parece que de alguna manera va enlazando elementos en esta prospección temporia que vamos siguiendo, porque de lo que voy a comentar y profundizar es en torno a la amistad cívica. Amistad cívica, un término que es muy relevante ya desde la época de Aristóteles. Aristóteles dedica un libro entero, y en realidad un libro y medio de su Ética Nicomaquea, a el tema de la amistad y el tema de la cultura en un contexto como en el que estamos hoy día, donde lo que esperamos es avanzar hacia una comprensión de la cultura que se da dentro de un ámbito especial, que es el ámbito del pluralismo. Eh, que desde el punto de vista de lo que ha sido el propio tratamiento que ha hecho la Iglesia en torno al pluralismo, estamos, diríamos, ante una situación bastante incipiente, bastante poco desarrollada, pensando en los dos milenios que tiene la experiencia del cristianismo, ¿no es cierto? Solamente es a partir de este siglo XX donde el cristianismo tiene que dejar de manera explícita su autodeterminación, entendiéndose como una cultura de cristiandad, para avanzar hacia el reconocimiento de una pluralidad de culturas que están conviviendo junto a nosotros. Y eso implicó en el Concilio Vaticano II que la Iglesia tuvo que hacer una reflexión ad intra, ¿no es cierto? Y desde ahí, aparte de revisar todo lo que fue su eclesiología, su acentuación en aspectos sacramentales, etcétera, ver de qué manera se iba a plantear en ese diálogo ad extra con el mundo. Y es la tarea fundamental que tuvo la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Entonces nos encontramos ante un escenario que hace necesario profundizar en los elementos de fundamentación de esta amistad cívica en el contexto del pluralismo contemporáneo desde la perspectiva de la doctrina social. Yo voy a tocar 5 puntos en mi exposición. Voy a partir con una introducción que nos va a posicionar en relación a algunos términos. Después voy a hablar en torno al sano pluralismo que podríamos reconocer como auténticamente dialógico, cuando realmente lo reconocemos desde esta perspectiva, no solamente en el contexto de una reflexión católica, sino que apelando también a la comprensión que han hecho otros autores, entiéndase Jürgen Habermas, Carl Otto Appel y otros que han aportado en la construcción de esta comunidad ideal de comunicación, que es un término muy importante de asimilar hoy día en lo que es el avance del pluralismo también para la Iglesia. Después, en ese contexto, ¿cuál sería el aporte que podría suministrar la doctrina social de la Iglesia al logos común? Tarea que de repente nos deja a los católicos en una situación de deuda, por lo que vemos que es nuestra preparación para dialogar y traducir nuestros términos con los que hablamos al interior de la Iglesia en un lenguaje secular. Este curso, de alguna manera, está tratando de aportar en este sentido, ¿no es cierto? El que empecemos a tener algunos criterios y herramientas fundamentales que nos permitan cómo traducir aquellos términos que, conversando con otros miembros de la Iglesia, nos parecen tan claros, pero en un contexto de una comunidad plural y multicultural, muchas veces personas que vienen de otras denominaciones religiosas o de un contexto de ateísmo o de una situación de no creencia resuelta, un agnosticismo, muchas veces requieren de una traducción de esos términos que para nosotros son tan habituales y que para ese contexto de personas resultan extraños. Avanzar hacia un desvelamiento de una auténtica y no populista preocupación por el pueblo, y finalmente las conclusiones. ¿Cómo avanzar a la amistad cívica y la cultura del encuentro en una sociedad pluralista? Es la primera pregunta que, desde el punto de vista introductorio, me gustaría plantear, porque no ha sido fácil para la Iglesia y para sus miembros, sobre todo en el contexto de la segunda parte del siglo XX, avanzar hacia una amistad, después de una amistad, me refiero con el mundo, en un contexto amplio, después de
varios siglos en los cuales la Iglesia se movió en un contexto de una cristiandad. No voy a explicar los momentos de la sucesión histórica que se van dando desde que partió la incipiente comunidad de seguidores de Jesús, que eran perseguidos, hasta llegar a este momento en el cual se desarrolla la Iglesia en el contexto del siglo XIX, siglo XX, hasta que empieza progresivamente una situación de caída por el avance del secularismo y la secularización. Eh, y por otro lado, un tema que es muy importante, que tiene que ver con la cultura. Cultura puede ser interpretada desde distintas perspectivas, según cuáles sean las disciplinas que se refieren a ella. A mí me gusta desde el ámbito de la ética, que es en el que me desenvuelvo con más libertad en cuanto a los conocimientos. Es como el depósito de valores que una comunidad, un conjunto de personas, una civilización va asimilando. Ese depósito de valores que una civilización va acumulando es lo que permite que pasemos de ser justamente una mera civilización a una cultura. En el compendio del catecismo de la doctrina social de la Iglesia aparece muy bien desarrollado esta distinción entre lo que es una mera civilización y el paso a una cultura del amor, que es la que efectivamente asimila todos los valores y todos los principios que la doctrina social de la Iglesia nos quiere ir entregando. Este avanzar hacia una disposición que efectivamente asuma la amistad cívica y la cultura del encuentro, lo interesante y desafiante para nosotros hoy día, en contextos comunitarios, donde muchas veces nos sentimos con seguridad al desenvolvernos dentro de ellos, a nivel parroquial, a nivel, ¿no es cierto?, de nuestra diócesis, donde muchas veces justamente estando con los pares que conversan y hablan nuestro propio lenguaje, hace que vivamos en estos comunitarismos cerrados, donde nos sentimos muy cómodos con los que piensan igual que nosotros, pero cuando nos acercamos hacia esas fronteras de nuestra comunidad cerrada y empezamos a dialogar con otros que piensan distinto, si no venimos preparados con una determinada actitud y disposición, en lo cual voy a profundizar un poquitito más adelante, puede significar que muchas veces no estemos dispuestos a entrar a esa verdadera disposición para la amistad cívica y la cultura del encuentro. Y lo que hacemos normalmente, o muchas veces, es replegarnos, ¿no es cierto?, dentro de nuestros ámbitos comunitaristas cerrados para no generar esos contextos de discusión, de deliberación, que muchas veces van a significar el que nos podamos sentar en una mesa donde al terminar la conversación debamos asumir que puede ser que salgamos pensando o argumentando de una manera un poco distinta. Hay ciertas seguridades, ciertos atavismos que normalmente nos van dando una cierta garantía desde el punto de vista de nuestro desenvolvimiento en el contexto de las interrelaciones personales, y cuando nos mueven de esos elementos que parecen ser muy seguros, avanzamos hacia una cierta inseguridad que no nos gusta experimentar, y por lo tanto puede significar una situación compleja. Entonces, ¿cómo avanzar hacia una amistad cívica y una cultura del encuentro cuando lo que esto puede significar, como dice Gaudium et Spes, justamente es salir hacia un contexto pluralista, donde con los que nos vamos a encontrar son personas que pueden no pensar como pensamos nosotros? Y que esto no signifique llevar a cabo un proceso deconstruccionista, y aquí apelo a las nociones del fundamento deconstruccionista que podemos reconocer en Heidegger, en Ser y Tiempo, ¿no es cierto? Y todos los autores que con posterioridad han ido instalando este término que hoy día ya es parte del vocabulario y del análisis posmoderno, ¿no es cierto?, que se está preocupando en distintos contextos de plantear vías de deconstrucción, para volver a construir nuevos criterios de interpretación. Eso es un criterio que probablemente va a estar también presente en nuestra discusión constituyente. Uno de los elementos que esperemos que esté representado por los constituyentes católicos sea justamente la defensa de valores y de principios. No digo defensa en el sentido combativo, sino que defensa en el sentido de tener la capacidad de argumentar por el convencimiento que nos generan esos valores y esos principios a la hora de tratar de conseguir la mejor sociedad posible. Cuando justamente hay algunos de estos principios que han sido en estos días disparados, ¿no es cierto? Quizás el más de ellos, la subsidiariedad, que muchas veces se le enfrenta, perdón, sin tener clara la distinción entre la subsidiariedad negativa y la subsidiariedad positiva, y al mismo tiempo que se habla con un cierto recelo de ella, se quiere desarrollar, y ahí está el nombre, ¿no es cierto?, de la Plaza Baquedano, que
puede ser que el día de mañana se termine llamando Plaza de la Dignidad, que está hablando de otro principio de la doctrina social, y en relación al cual probablemente muy pocos tienen presente toda la historia que tiene el principio de la dignidad de la persona humana en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, que rescata esa noción dignitas, ¿no es cierto?, desde Cicerone, en la época de nuestra Roma antigua, que era un término que se utilizaba para referirse a la función de dignatarios públicos de personas que asumían un rol importante en el contexto de la sociedad. Entonces, desde un término que puede parecer tan vilipendiado como la subsidiariedad a otro que puede parecer tan requerido hoy día como la dignidad, pasando por el bien común, que es otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia, y la solidaridad, de la cual vamos a hablar también más adelante, muestran que hay una cierta falta de no solo conocimiento, sino que de prospección aplicativa que podemos hacer como católicos en el ámbito de nuestra sociedad pluralista. Y esto, ojalá, digo, esté presente en la discusión que van a llevar los constituyentes, que esperemos que del momento que se está planteando como los que podrían incorporar dentro de este lenguaje pluralista nociones orientadas bajo esta visión de la doctrina social de la Iglesia, las puedan hacer presentes. Porque podemos avanzar hacia un deconstruccionismo, ¿no es cierto?, de una memoria histórica, que como lo menciona el Papa Francisco, una de las cosas a las que va a afectar directamente es a la comprensión del pueblo, de lo cual voy a hablar más adelante, apelando a criterios que provienen ya desde la propia visión de la revelación, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el término pueblo, como ya lo había adelantado José Antonio, ya en la tradición del antiguo Israel, la comprensión del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, del Yehudim, y la comprensión después que se sigue proyectando en el ámbito de la ciudadanía romana, en el contexto del populum, como dentro de ese populum hay un reconocimiento de esta experiencia comunitaria que van generando las primeras comunidades, que van haciendo surgir esta noción de la koinonía, que a su vez es un término que proviene de la visión griega, que incorpora esta noción de polis, de conjunto de personas que se aglutinan en un contexto para llevar a cabo una orientación de su vida de cara a una finalidad. Todos esos criterios es importante tenerlos presentes a la hora de comprender esta noción de avance hacia una amistad cívica y una cultura del encuentro en un contexto pluralista contemporáneo que, más allá de barrer, y es una de las preocupaciones que tiene el Papa Francisco, más allá de barrer de un plumazo con todo lo que es la herencia histórica, que es la que justamente le va dando fisonomía y constitución efectiva a un pueblo, en una dimensión diacrónica, donde lo que estamos haciendo hoy día y las discusiones históricas que estamos teniendo, justamente las podemos llevar a cabo y nos podemos apoyar en ellas para la prospección de lo que va a ser el futuro de nuestro país en la medida que las reconocemos. Y por eso que es tan importante la noción adecuada y sana de tradición en este sentido, que es lo que de alguna manera queremos también informar. No partir con una carta fundamental que surja desde cero por un grupo de iluminados que están tratando de conseguir y ponerse de acuerdo en relación a las mejores orientaciones que desde ese momento se van a seguir, sino que justamente haciéndonos cargo de esta situación histórica que hemos ido heredando con el correr del tiempo. Para esto va a ser muy importante el diálogo, palabra que después voy a sacar a colación reiteradamente cuando me refiera a Gaudium et Spes, porque es una palabra que yo decía adelante, tenemos que empezar a jugar con otras categorías del punto de vista de la disposición de apertura con la cual los católicos debemos abrirnos al mundo contemporáneo, porque es una palabra que hasta antes del Concilio Vaticano II no se respiraba, no se escuchaba con mucha claridad en el contexto de una iglesia que se autoconcebía como sociedad jurídicamente perfecta, ¿no es cierto? Muy bien jerarquizada, desde la figura del romano pontífice hasta el último laico, bajo una visión piramidal, que con el Concilio Vaticano II va a sufrir una gran recomposición. Y vamos a pasar de hablar de esta sociedad jurídicamente perfecta, ¿no es cierto?, a la Iglesia como comunión, como una comunidad de comunidades donde incluso en la propia organización canónica del tratamiento del pueblo de Dios, el libro segundo del Código de Derecho Canónico, de los primeros que se va a hablar es de los derechos y deberes de los fieles en general, y después de los derechos y deberes de los laicos, y en tercer lugar de los derechos y deberes de los clérigos, religiosos y religiosas. Por lo tanto, haciendo una explicitación de una nueva forma de comprender la Iglesia
a la cual se entra por un sacramento que es universal para todos y que es la puerta de entrada a la vida no espirituales para cualquier otro tipo de sacramento, que es el bautismo, y al cual se le va a presentar con una especial importancia, porque justamente el bautismo, aquel sacramento que nos conduce a la santidad. Después vendrá cómo voy a canalizar yo ese camino hacia la santidad, si es que va a ser a través de la vida laical, a través de la vida religiosa o la vida, ¿no es cierto?, clerical, pero son opciones que vienen en un segundo momento. En primer lugar, la disposición a lo que es esta entrada a formar parte de este pueblo de Dios que se me presenta como esta asamblea, esta comunidad de fieles que está encaminada a llegar a finalmente conducirnos, como diría el Papa Francisco hoy día, eh, no a modo individual, sino que porque ninguno se salva solo, ¿no es cierto? Esas palabras preciosas que planteó en el contexto de Fratelli Tutti y que también ha sacado en alguna de las declaraciones que dio en esos momentos de complejidad cuando nos íbamos abriendo al tema del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y veíamos esas tensiones que se iban dando en el mundo social, con todas esas diferencias gravísimas que empezamos a percibir y que nos mostraron la realidad que estaba detrás de esta, ¿no es cierto?, aparente conquista de situaciones de igualdad que se iban consiguiendo cuando nos dábamos cuenta de estas diferencias gravitantes a la hora de la disponibilidad en el uso de las redes, ¿no es cierto?, la situación compleja que se da en ciertos hogares que obviamente en hogares de muy pocos metros cuadrados no se dan las mismas condiciones para que hijos, hijas en edad de infancia o de adolescencia puedan seguir a través de computadores, ¿no es cierto?, las sesiones, y, y entonces nos empezamos a encontrar con este problema que tenía características mucho más complejas de lo que pensábamos, desde el punto de vista de nuestra propia organización social. Entonces, sin un diálogo, no va a haber un verdadero consenso y superación de acuerdos circunstanciales que tengan solamente connotación estratégica. Y todo esto, y esta es una de las tensiones complejas que ve el Papa Francisco en Fratelli Tutti, entre una tensión que implica esta fraternidad universal, que se da en un contexto complejo, conseguir la fraternidad universal con todas las preocupaciones y complejidades que han mostrado, ¿no es cierto?, desde Pablo VI, Juan Pablo II en adelante, con todos sus documentos de la doctrina social que van mostrando esta complejidad del primer, segundo, tercer mundo, que en un ámbito de globalización muchas veces van haciendo que desaparezca esta preocupación por las personas individualmente consideradas y sus preocupaciones, tema especial para el Papa Francisco en Fratelli Tutti, tensión que se da por una parte entre este crecimiento hacia esa fraternidad universal que vuela y se desarrolla con la globalización, y por otro lado, cómo poder conseguir una efectiva amistad social en un ámbito, dice él, de localización territorial en el cual nos podamos reconocer como vecinos y como uno a otro, que en la configuración del nosotros va articulando de manera material y concreta esos vínculos que le van dando contenido a esa situación que después se podrá seguir desarrollando en el ámbito de lo que esperemos sea una fraternidad universal. O sea, hay una tensión entre lo que es esa propuesta de globalización y por otro lado esta amistad social que la reconocemos en la globalización, en la localización. En esa tensión, nos va a decir Papa Francisco bastante adelante en el análisis que va haciendo en Fratelli Tutti, preparando sobre todo esto que llamábamos esta cultura del encuentro, ¿no es cierto? Y decía yo que cultura la podríamos entender desde el punto de vista moral como el depósito de valores y principios que vamos no solamente acumulando por un conocimiento intelectual, sino que por un conocimiento que es lo propio de la ética y de la doctrina social de la Iglesia, un teórico práctico, como ya también se nos había dicho en algunas sesiones anteriores, donde efectivamente esos valores y esos principios puedan ser elementos que no clausuran el análisis, sino que al revés, son el punto de partida, son el jalón de entrada para que podamos llevar a cabo estos procesos de transformación social. Y donde debemos de tener presente que especialmente hay una generación a la cual debemos preparar, ¿no es cierto?, una generación futura
que se va abriendo en el contexto de nuestra sociedad contemporánea y que va a ser la que el día de mañana va a tener que, por ejemplo, jugar con todas las categorías, con todas las distinciones de derechos, de deberes que se van a ir desarrollando en lo que van a ser las garantías de esta nueva constitución que se van a establecer y que van a ser, ¿no es cierto?, el marco de regulación que van a tener justamente nuestros hijos. Yo tengo 7 hijos y lo he tenido que tener a todos tranquilitos en estas horas porque ya a esta altura se ponen medios inquietos, ¿no es cierto? Y empiezan con los ruidos, terminó el tiempo de clase, hay 5 que están conectados a internet, entonces ya les viene el reventón. Bueno, estos niños que yo miro son los que van a estar a cargo de esta situación que van a enfrentar como generaciones futuras, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el Papa, en Fratelli Tutti, hace justamente una proyección de esta reflexión en torno a esta noción de pueblo que debemos incorporar ya en el habituario terminológico de estos hijos que están hoy día fragmentados de alguna manera por este tipo de relaciones comunicacionales que se dan a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, que, como vamos a decir más adelante, son también tema para una doctrina social de la Iglesia aplicada, que se puede hacer cargo en esos contextos de transmitir elementos de humanización en un escenario de redes que puede ser perfectamente uno que cause una situación de eh, eh, atenuación de los elementos de humanidad, y por lo tanto, y eso es lo que estamos viendo hoy día justamente con esta irrupción de las redes. Entonces, plantea el Papa Francisco, armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo, enseñémosles la buena batalla del encuentro, porque justamente uno de los aspectos que debemos profundizar y en los que debemos avanzar en el contexto, como decía, de nuestra formación, en el ámbito de lo que es el encuentro y la apertura con el mundo pluralista, es justamente la dimensión del diálogo, para que enseñemos, dice, la buena batalla del encuentro. Ahí yo asumo que está planteando el Papa Francisco una noción de bondad moral, ¿no es cierto? La buena batalla que podemos llevar a cabo en el encuentro dialógico cuando justamente reconocemos que nos vamos a encontrar con personas que pueden tener argumentos que son distintos a los que estamos planteando nosotros, y para lo cual la buena batalla del encuentro no será esta posición del comunitarista cerrado que dice, bueno, yo ya no sigo dialogando contigo porque los términos que quiero defender veo que van por otra línea en relación a los tuyos y por lo tanto tú tendrás tus razones, yo tengo las mías, y nos enfrascamos nuevamente en nuestras ostras, ¿no es cierto?, hablando con aquellos que nos entenderán, porque con ellos nos sentimos tranquilos y de alguna manera en una cierta situación de aparente paz, ¿no es cierto? Aquí de lo que se trata es de prepararnos como comunidad, ¿no es cierto?, para avanzar hacia un camino del encuentro con las adecuadas herramientas que nos va a permitir esta situación. Esto, dice Francisco, es como un desarrollo artístico. Requiere la apropiación desde elementos técnicos. Si nos vamos a la comprensión del arte en Aristóteles, cuando jerarquiza las 5 virtudes dianoéticas y pone la tecné o el arte con estas primeras herramientas que nos permiten salir de lo que son las situaciones de mera experiencia, y plantea Aristóteles, cuando ya avanzamos hacia una cierta base de universalización, nos encontramos con el arte, con la tecné, que nos va a permitir los primeros rudimentos para avanzar hacia el encuentro. Obviamente, ese es el punto de partida, que tiene que después seguirse profundizando desde el punto de vista de lo que es la frónesis, la prudencia, ¿no es cierto?, el nous, hasta llegar a la sabiduría, que es la que nos va a permitir, efectivamente, el que podamos desarrollar una cultura. Y la cultura es la que se va a eh, sostener y profundizar cuando lo que vamos generando es entre nosotros un estilo de vida que, en los términos que ha utilizado Francisco, ¿no es cierto?, cuando ha visto esta visión hermosa del poliedro, que da justamente cuenta de este pluralismo, donde el poliedro lo que nos quiere resaltar es esta perspectiva multilateral, ¿no es cierto?, en la cual se participa desde distintos enfoques, donde nadie sobra en esa aportación de los enfoques, donde se muestra en esa figura geométrica una superación de aquello que podamos desterrar, y donde él es un convencido, como ya lo había dicho en sus documentos anteriores, que este todo va a ser efectivamente superior a la parte, y donde, por lo tanto, en la figura del poliedro se explicita la imagen de una sociedad que, a través de las diferencias que puede explicitar, termina finalmente generando una imagen de lo que es la complementariedad.
cuestión, como digo, no fácil de desarrollar en el contexto en el que nosotros estamos. Voy a ir avanzando un poco más rápido porque veo que la hora avanza y me interesa avanzar a los 5 puntos, así que voy recién en el primero. Robert Dahl, que es un politólogo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Yale, que es uno de los autores a los cuales se les ha reconocido la incorporación del término pluralismo, destaca el pluralismo como una fortaleza, estos múltiples puntos de vista a la hora de enfocar los problemas, porque puede permitir desde distintos ámbitos, desde distintos enfoques, superar el enfrentamiento y el análisis que podría tener una tentación de ser enfrentado desde el punto de vista dualista en el contexto de la sociedad. Y hay dos tipos de dualismo, y delante José Antonio nos mencionaba uno que era el elitismo, ¿no es cierto?, y donde decía que nosotros no nos podemos identificar bajo las categorías de pueblo, siguiendo la lógica de un elitismo que hay que verlo en esta perspectiva dualista con cierta tensión, porque el elitista, el que se considera que está en un contexto como de aristocracia, de reconocimiento sapiencial, que hace separarse del resto, justamente ve al populista, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de aquellos que tiene que dejar fuera, y el populista ve al mismo tiempo al elitista como un ser que forma parte de una sociedad con ciertos atisbos de corrupción, ¿no es cierto? Y donde finalmente entre esa propuesta de confrontación dualista, donde el elitista discute con el populista y el populista discute con el elitista más que nada en relación a aspectos formales, son propuestas que de alguna manera tienen un cierto vacío de contenido, que es lo que justamente no va a estar presente en la noción de pueblo, como vamos a comentar más adelante. Entonces, el pluralismo frente a estas tendencias que pueden ser simplificadoras de la comprensión social, elitista y populista, va a aportar un elemento muy importante que ya el Concilio Vaticano II, con la Constitución Gaudium et Spes, que fue la última, recordemos, de las 4 constituciones, el Papa Juan Pablo II, que antes de ser Papa era arzobispo de Cracovia y participó activamente en la redacción de ese documento, con toda su experiencia en el contexto de la vida al interior de un régimen, ¿no es cierto?, comunista, en relación al cual, pese a toda la situación compleja que vivió, tuvo siempre presente que había que avanzar, como lo explicita él en los discursos que dio en torno a la definición de la Constitución Gaudium et Spes, avanzando hacia una heurística, una interpretación inclusiva que dejara fuera aquellas situaciones excluyentes que podrían no incorporar, ¿no es cierto?, a aquellos que pueden pensar distinto, siguiendo una lógica que va a estar muy de la mano con lo que va a ser Pablo VI en Ecclesiam Suam, ¿no es cierto?, ese documento donde habla de estos círculos concéntricos, donde finalmente como cae una piedra en el agua y empieza a generar esas ondas, bueno, finalmente la Iglesia está llamada también a llegar en ese diálogo, incluso en sus ondas con aquellos que parecen estar más distantes y que muchas veces pueden ser incluso los que persiguen y critican a la Iglesia. Esto en una lógica, además, si nos vamos a categorías teológicas, muy cercana a lo que es la comprensión pascual, ¿no es cierto? Jesucristo no puede realizar el misterio pascual, ¿no es cierto? No puede llevar a cabo su kenosis más profunda, su descendimiento, hasta llegar a esa muerte de cruz, si no tiene un Judas que lo lleva a la muerte. Y lo que va a hacer Jesucristo, después de la experiencia de muerte, como sabemos, es esta resurrección, y no solamente una resurrección para él, que lo pone como una gran figura, como un gran, ¿no es cierto?, una gran persona, hijo de Dios, que solamente por sí mismo y para sí mismo lleva adelante aquel proceso de vencer la muerte, ¿no es cierto? Sino que entrega como Quirios, como Señor, esa muerte vencida para todo aquel que la quiere recibir. También para aquellos que lo han perseguido, también para aquellos que están en esa situación de llevar a este Jesucristo a la cruz. Esa lógica es la que de alguna manera está implícita en ese pensamiento de Pablo VI, en ese pensamiento de Juan Pablo II, que son aquellos, entre otros, que nos van a empezar a introducir en este nuevo momento de reflexión que está teniendo la Iglesia, donde decía, se separan estas distinciones entre el tipo de sociedad jurídicamente perfecta y la Iglesia como comunión, o una Iglesia comunión, comunidad, comunidades que está dispuesta a entrar en diálogo con estos otros que piensan distinto, y donde justamente lo que se va a llevar es una explicación teológica del encuentro, de la invitación, de la llamada a la comunión,
que ya va a ser muy distinta a esa comprensión que tenían, ¿no es cierto?, algunos de los teólogos que cuando empezaba a darse la discusión preconciliar decían que estamos ante dos formas de concebir la iglesia, una como una tabla de salvación, que donde están los que se agarran y los que no se agarran se condenan, ¿m? Y otros que son los que efectivamente están dentro de esta, que son los que se salvan. Esa noción excluyente es la que vamos a ir viendo, el Concilio Vaticano II va a ir disolviendo claramente para pasar a una comprensión de integración distinta, donde, como ya nos decía José Antonio en su exposición tiempo atrás, el propio Juan Pablo II va a ser de los que llame a percibir esas semillas de verdad, como lo dice también el Concilio Vaticano II, esas semillas de verdad, esas semillas del verbo, que pueden estar esparcidas en personas que, sin tener necesariamente un tipo de vida religioso, los aplican en su vida. Entonces, este pluralismo ético-político va a ser muy importante de tener presente para comprender como sociedad contemporánea y también como miembros del pueblo de Dios que formamos parte de la Iglesia, que es muy importante definir ciertos principios de mínimos que van a permitir un entrecruzamiento, una entrerelación, un vínculo que sea lo que nos permita no caer en relativismos morales, para establecer en base a una definición de mínimos, están los famosos mínimos de no maleficencia, justicia, desde los cuales se abren los máximos de autonomía, de beneficencia, como bien los determinó en su momento el informe Belmont, en la discusión que dentro del Congreso de Estados Unidos se llevaba a cabo entre el año 74 y 78 para definir estos principios que iban a dar forma en ese momento a esta necesidad de orientar decisiones éticas en el ámbito de la biomedicina y que después se terminan extendiendo hacia otros contextos. Obviamente que existen otros criterios de mínimos y de máximos, pero los menciono a estos cuatro porque me parece que son ejemplos preclaros de lo que puede ser el signo del encuentro de mínimos, no maleficencia, justicia, deberes de obligación perfecta, que todos los debemos seguir y que se deben resguardar incluso judicialmente, y aquellos deberes de obligación imperfecta o deberes de máximo que no se pueden obligar, sino que se deben promover. Nadie puede obligar a otro a ser más autónomo o a ser más beneficente, pero sí que se puede promover esa autonomía y beneficencia. Existen distintos eslabones para dar cuenta de esta relación entre mínimos y máximos, pero esa me parece que es una distinción bastante preclara que nos ayuda a entender entonces cuáles son ciertas llaves que nos pueden ayudar a convivir dentro de un esquema pluralista, donde va a haber distintos puntos de vista a la hora de enjuiciar y justificar las conductas humanas bajo un contexto, una sociedad que ahora es multicultural, ¿no es cierto? Y este multiculturalismo lo estamos viendo cada vez más increciendo con todas estas situaciones, ¿no es cierto?, de movilidad internacional, en la cual hay tantas personas y poblaciones enteras que se desenvuelven avanzando de un lugar a otro, y por lo tanto hay un dato básico que tiene que ver con el pluralismo, sobre el cual, perdón, el multiculturalismo, sobre el cual el pluralismo va a implicar una especial manera, ¿no es cierto?, de percibir y de reconocer en esos distintos puntos de vista cómo podemos llevar a cabo procesos de justificación de las conductas de los seres humanos, partiendo de un reconocimiento de mínimos transversales. Hace poco, ¿no es cierto?, el gobierno sacó en acuerdo con los distintos partidos políticos, tanto de derecha y de izquierda, este consenso en torno a estos mínimos, ¿no es cierto?, estos mínimos que son los que debieran orientarnos en la conducción de este próximo periodo de pandemia, de aquí al término del gobierno actual, y esperemos para avanzar también hacia un periodo, ¿no es cierto?, que se va a abrir con el proceso constituyente y con lo que va a significar la nueva etapa a la que vamos a entrar como nación. Para esto, como decíamos delante, van a tener que entrar a jugar ciertas categorías que han sido muy importantes desde el punto de vista de lo que es la preparación teórica para llevar a cabo estos avances, que el Papa Francisco los va a tener muy presentes y van a aparecer no dichos con nombre y apellido en las páginas de Fratelli Tutti, pero uno va a poder distinguir claramente términos, ¿no es cierto?, como consenso, como diálogo, como acuerdo, y eso se puede entender claramente en las lógicas de esta propuesta de la acción comunicativa desarrollada por Apple y Habermas, que presuponen, como diría Habermas, quien incorpora criterios de mayor contenido a aquellos más formalistas que daba Apple, criterios de contenido que son en los cuales nos vamos sosteniendo, y esos son los valores, ¿no es cierto?, que van dando
conformación a nuestro modo de ser personal, familiar, y que los vamos asimilando desde el momento que nos encontramos conviviendo ya en ese momento inicial de nuestra vida al interior de la familia, y nos vamos desarrollando después en un ámbito de familia que se va abriendo con otra y que después va creciendo en el ámbito de las interrelaciones en el colegio, en la universidad, y donde, ¿no es cierto?, se va desarrollando este ser humano que va asimilando de una manera connatural estos valores. No voy a entrar aquí en la distinción que hoy día se da entre la comprensión objetivista, intersubjetivista de valores. Sabemos que hay todo un avance también del desarrollo de la comprensión de los valores, pero aunque esa distinción y esa discusión hoy día se da, sin embargo, los valores siguen teniendo todavía una cierta cualificación objetiva reconocida. O sea, aunque la comprensión de la belleza puede variar en relación a el tipo de escuela que está desarrollando una determinada técnica artística, sin embargo, la belleza la seguimos entendiendo como el resplandor de la forma sobre las partes armónicas bien proporcionadas de la materia. Y por lo tanto, hay una cierta apreciación objetiva todavía de esa belleza, por lo cual, esta acentuación, ¿no es cierto?, que se quiso dar por Max Scheler a la hora de avanzar en la definición de los valores, sigue siendo de un reconocimiento de alguna manera objetivo, o que avanza en una intersubjetividad que finalmente termina reconociendo por acuerdo eso que objetivamente nos aparece como bello. Estos elementos están de alguna manera, como decía, expresados con una cierta anticipación a la expresión lingüística, y son los que nos van a permitir estos dos tipos de acciones que para Habermas son muy importantes de tener presente, y que, como digo, van a aparecer en lo que es la discusión que nos propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti. La famosa acción estratégica, basada fundamentalmente en el egoísmo de aquel que se va a sentar en una mesa de discusión, no con el ánimo de disponerse a que se cambie su punto de vista, sino que el que quiere finalmente forzar o instrumentalizar o dirigir el punto de vista del análisis para finalmente proponer que se sostenga su punto de vista frente a aquel que sigue esta acción comunicativa, que es de aquel que se sienta en la mesa con una disposición efectiva a la búsqueda de consenso, y que estará dispuesto a aceptar muchas veces que por su falta de capacidad argumentativa, por su falta de disposición para poder expresar de mejor manera que otro que está llevando a cabo el diálogo con mayor contenido, finalmente signifique esto el ceder la opinión al planteamiento del otro, y con ello ir construyendo efectivamente un contexto, una comunidad pluralista donde los múltiples puntos de vista son confrontados en contextos de acción comunicativa, no estratégica, para llegar finalmente a estos consensos que son los que esperemos podamos empezar a revivir nuevamente en nuestro país. Esto para evitar caer en códigos únicos, en relativismos y en subjetivismos éticos, posibilitando una salida intersubjetiva. Para lo cual, como dice Appel y Habermas, vamos a requerir claridad conceptual en relación a las propias argumentaciones, una disponibilidad y madurez dialógica que nos permita salir de esos contextos reduccionistas, y una capacidad de argumentación abierta. Pongo aquí una imagen de Habermas, quien es un autor que no está hablando desde la vereda del catolicismo, y que sin embargo, fíjense lo que dice en este texto muy relevante, que está tomado en el contexto de estos diálogos que tuvo Habermas con, en ese entonces, el cardenal Ratzinger, donde dice Habermas que los ciudadanos secularizados no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Miren la profundidad de lo que está planteando. No le está hablando a los ciudadanos creyentes, sino que está hablando a los ciudadanos secularizados, que no pueden negar por principio los conceptos religiosos su potencial de verdad, que sería como la disposición con la cual estamos invitando a hablar desde el contexto conciliar, ¿no es cierto?, a los católicos para que reconozcan también la verdad en los otros. Habermas se encarga de decirle esto a los que están en una posición distinta, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Es más, una cultura liberal política puede incluso esperar de los ciudadanos seculares que participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje asequible para el público en general. O sea, una llamada a generar una efectiva acción comunicativa, donde no solamente los creyentes tengamos la disponibilidad de traducir, como San Pablo,
vengo a hablarles de este Dios desconocido, tratando de traducir en términos como lo iban a comprender en ese contexto griego al que se estaba dirigiendo Pablo, ¿no es cierto?, tratando de darse a entender a partir de esa propia distinción de la divinidad desconocida. Lo mismo en relación al revés. Nosotros también tendremos derecho, o sea, necesidad, dice él, a llevar a cabo un proceso de traducción, que es tarea también de los ciudadanos seculares que participan o debieran participar en estos esfuerzos de interpretación del lenguaje para que nosotros lo podamos reconocer en aquellos contextos laicales donde nos podemos desenvolver. Cuando digo laical me refiero a una noción más bien de laicidad, ¿no es cierto? Una noción de laicidad donde esos ámbitos no puedan ser reconocidos. Voy aquí a mencionar solamente algunas citas de Gaudium et Spes, que es un documento que yo les invito a revisar. Hay que tener presente que Gaudium et Spes, aparte de ser un documento conciliar, es un documento de los que se consideran de la tradición de la doctrina social de la Iglesia, y que de hecho en su propio desarrollo trata de los grandes temas, ¿no es cierto?, en los que se va introduciendo la doctrina social de la Iglesia en sus distintos documentos específicos, familia, trabajo, paz, medio ambiente, cada uno de ellos los está tocando Gaudium et Spes, dando categorías hermenéuticas, como decía, categorías interpretativas que intenten superar esa heurística del temor, esa heurística de mantenernos a la defensa de lo que puede ser el argumento de alguien que piensa distinto, para al revés, integrar. Gaudium et Spes, si ustedes cuentan la palabra diálogo en el documento, aparece más de 50 veces, la palabra diálogo, y donde por activa y por pasiva el documento nos invita a una perspectiva de diálogo donde todos los hombres creyentes y no creyentes deban colaborar para una correcta edificación de este mundo en el que viven juntos, y ciertamente dice esto no puede hacerse sin un diálogo sincero y prudente, y es un diálogo que se lanza desde los pastores, ¿no es cierto?, a quienes se les invita a formarse con estudios asiduos, y desde los pastores también a todos aquellos que forman parte de la iglesia como pueblo laico, y al mismo tiempo una invitación a toda persona de buena voluntad que con una recta intención quiera incorporarse dentro de esta discusión, porque todavía tenemos que madurar el cultivo de nuestra relación que como iglesia hemos tenido con el mundo. Si bien la iglesia, como ya lo decía Pablo VI, ¿no es cierto?, por el propio reconocimiento de la situación de pecado, de debilidad que tiene el ser humano, es más hecha humanidad, ha habido muchos momentos en los cuales hemos tenido que avanzar a golpe y porrazo para esa comprensión. Pensemos en los 100 años de guerras de religión que terminan con la paz de Westfalia, en 1649 me parece, donde efectivamente después de tanto tiempo tuvimos que aprender a avanzar hacia esos criterios de tolerancia. Esa es una motivación que tenemos que actualizar en los distintos momentos de la historia, porque también hoy día podemos, sin darnos cuenta, muchas veces, abrirnos hacia ámbitos de intolerancia en otros contextos, que quizás pueden tener que ver con distinciones morales o con propuestas de orientación política, hacia las cuales también tendremos que avanzar para entrar con este espíritu dialógico, ¿no es cierto?, donde son dos logos que se encuentran para que efectivamente no con una pretensión estratégica, sino que verdaderamente comunicativa, primero nos podamos escuchar, podamos entender lo que el otro quiere decir, y una vez que lo entendamos, podamos tratar de avanzar al reconocimiento de los elementos de verdad que pueden estar en ese discurso, para que efectivamente ese diálogo pueda ser verdaderamente comunicativo y podamos avanzar hacia una conquista de un consenso que nos ayude como sociedad pluralista a lograr esos acuerdos que van a ser los que van a solidificar las relaciones en el contexto del futuro que se nos abre. Eso es lo que esperamos que ocurra en nuestra Constitución, ¿no es cierto? Si no, nos vamos a encontrar con un documento que probablemente va a estar nuevamente sometido a las tensiones que se generaron por lo que implicó, y no voy a entrar en eso, y aquí tenemos a nuestros especialistas que nos están hablando sobre ese tema, la definición de los modelos constitucionales que se han ido dando a lo largo de la historia. Esto requiere, y no voy a entrar en esto tampoco, pero traigo aquí a colación esa importancia que ya Aristóteles nos abrió, el libro tercero de la Ética Nicomaquea, donde se dedica a él claramente a trabajar la deliberación. Tenemos claro el fin, ¿no es cierto? Todos queremos ser felices, pero no tenemos claros los medios para lograr ese fin. Y ahí es donde hay que entrar a deliberar. Ahí es donde tenemos que entrar a sopesar esos elementos de objeto o instrumentos que le van a permitir al sujeto moral solo y en el contexto comunitario avanzar hacia lo que es el fin, que es la felicidad entendida
dentro del contexto del pluralismo bajo sus distintas dimensiones, que sabemos puede tener distintas configuraciones. Veo que me están haciendo algunas preguntas, pero me gustaría avanzar, ya que voy bastante lanzado, llegar hasta el final y después que José Antonio nos dirija el diálogo, ¿ya? Así que, si me permiten, voy a seguir y esperaré la voz de José Antonio que me diga cuando esté ya a 5 minutos de terminar, si me respeta esto de llegar hasta las 9:15, creo que de aquí a las 9:15 termino con lo que quiero decir. Bueno, no me voy a tener más en esto de Gaudium et Spes, es reiterada la llamada a la pluralidad, al reconocimiento de la pluralidad de culturas, a que tengamos presente en ese contexto de diversidad todas estas nociones que se empiezan a reconocer, ¿no es cierto? Esta apertura que se va dando una y otra vez en las argumentaciones que va planteando el texto, y quería llegar hasta este momento, donde efectivamente, uy, se me fue la presentación, donde, no sé si se les desapareció a ustedes también, pero a mí por lo menos se me desapareció la imagen, ¿no es cierto? Ya volvió, Donde Juan no, Pablo. ¿cómo? Ya volvió la imagen. ¿Murió la imagen? No, volvió la imagen. Ah, ya, muy bien. Entonces, en este contexto de sociedad donde nos invita el Papa a hablar de un diálogo que necesita ser enriquecido, iluminado por razones, por argumentos racionales, por una variedad de perspectivas y por aporte de diversos saberes y puntos de vista, que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. En esto, y no voy a profundizar, pero los siguientes números de Fratelli Tutti profundiza el Papa Francisco, y por eso decía también que nos podemos quedar con una visión de la valoración más clásica, en el sentido de cómo la planteó la teoría axiológica, por estos valores permanentes, dice él, estos valores objetivos que estamos llamados a reconocer y que muchas veces parecen ser no percibibles y no del todo eh, bien orientados desde el punto de vista de lo que son nuestras aplicaciones en el contexto de nuestra vida práctica. En la realidad misma, dice en el 212, del ser humano y de la sociedad, en su naturaleza íntima, hay una serie de estructuras básicas que sostienen su desarrollo y su supervivencia. De allí se derivan determinadas exigencias que pueden ser descubiertas gracias al diálogo, si bien no son estrictamente fabricadas por el consenso. El hecho de que ciertas normas sean indispensables para la misma vida social es un indicio externo de que son algo bueno en sí. Por consiguiente, no es necesario contraponer la conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Estas tres pueden unirse armoniosamente cuando a través del diálogo las personas se atreven a llegar hasta el fondo de la cuestión. Y este es el punto de vista que creo yo al cual tenemos que aportar desde la doctrina social de la Iglesia para llevar a cabo esta explicitación de este logos común. Varios de estos elementos están en un texto que fue entregado en el manual, que ustedes pueden revisar, donde me quedo en algo que no voy a hablar en esta exposición, que tiene que ver con los fundamentos históricos para la amistad cívica y la cultura del encuentro en el pluralismo contemporáneo. Llevo ahí toda la fundamentación del punto de vista histórico, los pasos que se fueron dando en ese contexto, para avanzar fundamentalmente en lo que quiero destacar hoy día. Y es, bueno, en esta búsqueda de este logos común, ¿cuál es el aporte que podría suministrar la doctrina social de la Iglesia? Para que justamente avancemos con contenido axiológico, valórico, desde donde después se pueden seguir derechos, que nos ayuden a llevar a cabo una situación de despopulización. No me voy a tener en todos estos elementos por el tiempo que nos queda, pero va a quedar en la exposición, que una vez que termine la sesión se les va a enviar. Aquí hay una serie de propuestas que yo sugiero para tener presente en el contexto, no solamente de aquellos que van a entrar en el proceso de discusión
constituyente, sino que también en aquel proceso en el cual podemos entrar en los diálogos ciudadanos, en las discusiones que después va a significar el aterrizaje de esos criterios, una serie de prospecciones, una serie de propuestas con las cuales nosotros podemos, creo yo, avanzar desde el punto de vista de dar contenidos de valor a la luz de la doctrina social de la Iglesia que nos permitan salir de lo que puede ser una tentación meramente populista. Como digo, no los voy a explicitar, creo que cada uno de ellos, pese a que podríamos decir mucho de cada cual, sin embargo en los titulitos habla de los contenidos a los que se está refiriendo cada uno, pero fundamentalmente los podría sintetizar en este desarrollo de una profundización de comprensión valórica, ¿no es cierto?, que a partir de estos valores y principios que vamos a mencionar más adelante, en los cuales tampoco voy a entrar para explicarlos y que han ido apareciendo en distintas exposiciones y van a seguir apareciendo más adelante, nos puedan permitir avanzar hacia una aportación de sentido en el contexto de un desarrollo humano integral, como sugiere Francisco, ¿no es cierto?, para que efectivamente el desarrollo humano no lo veamos focalizado al ámbito de, como se nos va muchas veces la mirada cuando hablamos de desarrollo, que es el desarrollo económico. La doctrina social de la Iglesia quiere promover un desarrollo humano integral, que va desde las dimensiones de la vida familiar, las dimensiones de la profundización en la comprensión humana del trabajo, ¿no es cierto?, en lo que son los vínculos al interior de los países y hacia afuera que van a lograr el desarrollo de la paz, la preocupación efectiva, práctica por el medio ambiente, que parte desde el momento que voy con mis hijos al supermercado y los llevo de vuelta una y otra vez a dejar el carrito, ¿no es cierto?, o a no botar los papeles en el suelo, porque efectivamente eso lo tenemos que hacer en un basurero, como dice en Laudato Si, esa habituación práctica, que no es una cuestión tan elevada, sino que tiene que ver con esos hábitos operativos que nosotros vamos internalizando, lo que finalmente va permitiendo ese desarrollo humano integral, que es el elemento de anclaje básico, porque si no lo hacemos cada uno de nosotros y aquellos a los cuales le estamos tratando de legar estos contenidos, en el fondo no lo va a hacer nadie, que es lo que nos va a ayudar a motivar este cuidado común. ¿Para qué? Para que efectivamente con estos valores y estos principios podamos constituir una cultura que va a tener esta invitación inicial a incorporar en este proceso de definición de estos valores y de principios. Tenemos claro que algunos son propios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?, los que explicitamos acá, en la estructura del ver, juzgar y actuar, en el ámbito de la axiología, la verdad, libertad, justicia y caridad, los ha reclamado la Iglesia durante muchos siglos, y los principios que se suceden de ahí. Yo hago siempre una correlación con mis alumnos entre, porque no existe una correlación preestablecida en la doctrina social, pero me ayuda a mí entender la relación entre verdad y dignidad de la persona humana, libertad, bien común, participación, justicia, subsidiariedad, caridad, solidaridad, opción por los más pobres y destino universal de los bienes, para que efectivamente estos elementos no solamente puedan ser visualizados en una apreciación de la centralidad del ser humano, donde hoy día estamos llamados a ver además esta apreciación del ver desde el punto de vista de la doctrina social con una profundidad mucho más grande que la que se hacía en los inicios cuando se empieza a explicitar esta metodología. Hoy día se pide que la aproximación del ver tenga elementos antropológicos, elementos de una hermenéutica, ¿no es cierto?, fenomenológica, una serie de aspectos que tenemos que tener presente para profundizar en la comprensión del ver, que no sea un ver tan espontáneo, un ver tan infantil, sino que un ver en profundidad que nos permita después avanzar hacia un posicionamiento y aplicación efectivo de los valores y los principios para generar finalmente el actuar en el ámbito de una ética pastoral que se puede proyectar en distintas dimensiones de nuestra realidad. Por esto, dice Francisco, necesitamos efectivamente poner el engranaje de una mejor política puesta al servicio del bien común, previendo, por el contenido que queremos dar, no caer en estos populismos que son los que nos van a impedir que realmente nos hagamos cargo de esta narrativa común, dialógica, que como decíamos tiene todo un fundamento histórico que llega hasta nuestros días y que es aquello que nos va a permitir resaltar y dar importancia a la noción de pueblo. Decía en un principio que me iba a detener, pero no me va a dar el tiempo para detenerme, pero solamente remito a todos aquellos elementos de base que hablan del pueblo desde la tradición del pueblo de Israel, la propia incorporación de un libro que no existía en el Código de 1917 del Derecho Canónico, que se incorporó en 1983, que es el libro El Pueblo de Dios, espina dorsal del Código, como dicen todos los autores, ¿no es cierto?, donde se explicitó justamente lo que en un momento se pensó que fuera
fíjense, la Lex Ecclesia Fundamentalis de la Iglesia, entendida como una cierta constitución, que finalmente por varias discusiones que se dieron al interior de la Iglesia, se determinó no considerarla así, como una Lex Ecclesia Fundamentalis al modo de una constitución, pero los derechos y deberes que aparecieron ahí se incorporaron en el libro segundo del pueblo de Dios. Si alguno de ustedes quiere tener mayor conocimiento de los derechos y deberes que como fieles tenemos, leer el libro segundo, de los cánones 204 en adelante. Entonces, y ya con esto voy terminando, porque ya dijimos que íbamos a llegar hasta las 9:15 para dejar un momento de preguntas, que veo que hay varios que han levantado la mano. Hay un valor fundamental que, como decía Papa Benedicto en Caritas in Veritate, es la viga maestra de la Iglesia, que es la caridad. Si se dieron cuenta adelante, apareció dentro de uno de los valores, porque la caridad es uno de los valores de la doctrina social muy correlacionado con la solidaridad. Yo decía que uno puede hacer ciertos binomios en relación a valor y principio. Yo creo que hay uno que es muy explícito, caridad, el valor que sostiene el principio de solidaridad. Y esta caridad que resalta el Papa Francisco, que es la que nos permite, en estricto rigor, superar una mentalidad individualista, ¿no es cierto? Esta caridad que es la que nos hace despertar, haciendo como propias las preocupaciones de los demás para generar un efectivo bien común que está claro que el bien común de la Iglesia no es la suma de bienes individuales, pero puede ser poco aprehendido si nos quedamos solamente con una noción de las condiciones de posibilidad para que se dé la mayor realización espiritual y material posible de cada una de las personas. Eso no lo terminamos de ver suficientemente hasta que se nos humaniza con la caridad. La caridad, ¿no es cierto?, que como ya decía San Agustín, es la virtud total, ¿no es cierto? Finalmente todo pasará y quedará la caridad, que nos ayudará a entender en profundidad no solamente las virtudes teologales, sino que también las virtudes cardinales y éticas y dianoéticas. Esa caridad está llamada a operativizar las relaciones que nos damos en el contexto del pueblo. Un pueblo que, como decía, es una categoría fundamental para trabajar en el ámbito de nuestras relaciones sociales. Ya decía todos los fundamentos que tiene la noción de pueblo para la Iglesia, que cada uno de ellos se puede desarrollar muy vastamente, pero hay una dimensión que es propia del pueblo, del modo como la comprende además el Papa Francisco en su cuarta bajada que hizo desde el punto de vista de la teología del pueblo, ¿no es cierto? Es este respeto al otro, a cada persona en su singularidad, que es por ahí donde pasa, va a decir en la buena política, que busca construir caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, partiendo de ese nivel básico del encuentro interpersonal con el otro, con la otra, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Acuérdense la tensión que hablábamos en un principio, ¿no es cierto?, entre esa proyección globalizante, ¿no es cierto?, y esa situación de localización, que de alguna manera se resuelve cuando reconocemos y redescubrimos la importancia del pueblo, de la vecindad, para que no caigamos en esta tentación, ¿no es cierto?, de, los paréntesis los incorporo yo, donde podemos reconocer dos tipos de líderes populares, dos tipos, capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Esa sería la acción comunicativa, como decíamos. Aquel que se siente parte de un pueblo en esta lógica que le lleva incluso a ceder su lugar en pos del bien común, versus un insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Acción estratégica, según las categorías que mirábamos delante. Francisco, justamente entrando en esta discusión en torno al pueblo, nos quiere prever, se preocupa de que no caigamos en esta dimensión caída, como decíamos delante citando a Dahl, que no reconoce lo que es el pueblo en su integridad, en su complejidad rica del punto de vista de los matices que se dan al interior del mismo, y caigamos en esta noción de populismo que es finalmente un cierto tipo de vacío. Por lo tanto, esta invitación a la cultura del encuentro, que es la que va a dar forma a esta comprensión del sujeto de esta cultura que es el pueblo,
no es un actor de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos, sino que es uno que trabaja por esta paz social, ardua, ¿no es cierto?, artesanal, como dice Francisco, que se debe conseguir en ese día a día, y donde para dejar de ser superficial y frágil, ¿no es cierto?, ha de realmente preocuparse de profundizar en este diálogo intersubjetivo para que no nos terminemos finalmente mintiendo a nosotros mismos en una separación donde van a quedar en un lado solo los puros, ¿no es cierto?, y donde van a estar en otro lado aquellos que vamos a dejar de lado en esa cultura del descarte. Tampoco consiste, dirá, en una paz que surge acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío, ya que no es un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Estamos hablando de un consenso decidido, de un consenso comunicativo, donde efectivamente lo que queremos es superar esa noción de acción estratégica. Y por eso, y con esto termino, el empeño que de alguna manera la Iglesia está tratando de promover en este contexto de desarrollo de una doctrina social de la Iglesia que pueda orientar nuestra discusión y nuestra deliberación en los contextos políticos para dar contenido y para dar precaución en relación a no caer en situaciones que pueden ser, como decía, ¿no es cierto?, de una liviandad enorme a la hora de explicitar la búsqueda, pasa por sostenerse en estos valores y en estos principios que son los que le van a dar un llenado de contenido a la argumentación para evitar una caída en situaciones populistas. Bien, llego hasta aquí, 1:05, así que espero que haya ayudado en parte esta reflexión para dar en esta segunda parte de la sesión de hoy día una acentuación a esta dimensión de apertura dialógica que debemos reconocer en el ámbito de construcción.